Sí. Tendría que haber presentado este tema que vamos a tocar ahora al principio. Lo tendría que haber, como dicen ustedes, vendido. Vendido. Cannabis, porque es un tema de súper actualidad y va a hablar un súper especialista. Pero voy a presentarlo con una anécdota. Una anécdota que tuve hace 6, 7 años, antes de la pandemia. Uno de mis jefes en Estados Unidos, en Boston, dirigía la clínica de cannabis en el Hospital General de Massachusetts. Y vino a la Argentina, de paseo. Pero dije, no, tenés que venir a dar una conferencia. Entonces lo invito a dar una conferencia, la organizamos. Bueno, yo nunca vi el auditorio tan lleno como el día que este médico habló de cannabis. Ya había empezado el tema, por supuesto. Estoy hablando hace 7, 8 años. Esto se habla hace más tiempo, bastante más tiempo. Pero 7, 8 años tampoco era hoy. Y realmente el interés que despertó. Así que vamos a conversar ahora con el doctor Alejandro Anderson. El doctor Anderson es un neurólogo, o sea, es colega mío y director de un instituto, el Instituto INBA, donde hace todas las especialidades o subespecialidades de la neurología, pero además es codirector de una diplomatura en la Asociación Médica Argentina de endocannabinología y de terapia canábica. Entonces, él es el que nos va a poder contestar mejor que nadie las preguntas sobre este tema y cuáles son las aplicaciones médicas correctas de cannabis. Y vamos a empezar en realidad por lo más básico. Primero lo saludo. Alejandro, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Hola, Conrado y Flor, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme al programa. ¿Qué tal, Alejandro? Ay, pensé que te iba a ver ahí en la cámara, pero igual, te oigo perfectamente. Ahí estás, te estoy viendo. Wow. Ahí estás. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, todo ok. Bueno, tema sin duda candente porque tiene estigma, duda los médicos, duda los propios médicos dudan, tema provocativo. Pero vamos a lo básico. La gente conoce el cannabis y sabe que hay un compuesto médico, pero también sabe que está el THC, el tetrahidrocannabinol, una sustancia psicoactiva. Empezá por una introducción básica de cómo se divide esto y cuál es el aspecto, cuál es ese costado terapéutico potencial. Bueno, ante todo, la idea es que cannabis medicinal es una alternativa terapéutica que ya tiene varios años y es un término así, cannabis medicinal, que se hizo conocido en el 2001, cuando Canadá lo legisla con este nombre. La verdad que significa tratar enfermedades, dolencias, o sea, síntomas de los pacientes usando productos derivados, claramente, de la planta de la marihuana o cannabis o cáñamo de la India, como quieran llamarle. Y es una nueva herramienta terapéutica que se puede integrar perfectamente al resto de la medicina. Lo que es importante de entender es que la planta de cannabis no es la planta, son las plantas. Hay más de 700 plantas diferentes, muy diferentes genéticamente, pero y químicamente, pero la verdad es que hay más de 15.000 plantas. Cada planta tiene, Conrado, 140 cannabinoides, 120 terpenos, etc. Tiene 560 sustancias químicas diferentes. Y dentro de esos 140 cannabinoides está el CBD, que fue el primero que se hizo conocido, porque es el antiepiléptico, etc. Y el THC, que es el polémico, porque en determinadas circunstancias es psicoactivo. Ahora, la otra cosa importante es que uno tiene en la cabeza ese frasquito, ese goterito, ¿no? Que vienen los pacientes al consultorio y dicen, doctor, yo con este goterito, no sé, me curo de la epilepsia, del dolor, de la espasticidad. Y uno dice, no, mire, no, primero que hay diferentes fórmulas. Obviamente, las plantas son todas distintas. Pero además, hay diferentes formas. Hay cápsulas, hay soluciones para vaporizar, hay cremas, hay parches, hay toda la misma variedad de formas farmacéuticas que hay en la medicina tradicional, además de las diferentes fórmulas. Y por tanto, hay todo un abanico de patologías y de síntomas sobre los cuales puedes actuar. Pero démosle, aprovechemos para darle la seguridad a la gente primero de la regulación. Dijiste Canadá, y justo Canadá y Uruguay, por ejemplo, tienen una regulación algo más abierta que la nuestra. En otros países, mucho más difícil. Estados Unidos, con su ley federal, que en un estado está prohibido, en el otro se puede. En Nueva York, en cada cuadra ves que venden la sustancia psicoactiva, se puede comprar libremente en todas las cuadras, literalmente.
Pero vamos a esto. Año 2017, ley 27.350. Alejandro, ¿cómo está regulado acá? Porque vos me dijiste vienen con el goterito. Si no lo compró en Uruguay, conozco a alguien que hizo analizar varios goteritos y ninguno tenía la cantidad de cannabidiol o la proporción de cannabidiol que decía tener. ¿Cómo está la regulación para saber que accedes a algo seguro, Alejandro? Mira, yo te puedo contar cómo empecé. Año 2016. 2016 tengo un paciente que tenía una epilepsia refractaria, que es la epilepsia resistente a los tratamientos, que uno le da hasta 3 drogas antiepilépticas clásicas en las dosis más altas y el paciente mejoraba, pero seguía teniendo crisis. Entonces, la mamá de este paciente me dice, doctor, mire, ellos habían vivido mucho en Estados Unidos, tenemos una familia amiga con un hijo igualito al nuestro, con el mismo problema, y le empezaron a dar un derivado de la marihuana y está mucho mejor. Bueno, le digo, mirá, a ver, déjame pensar, Leonor, pasame los datos de la familia. Me comunico con la familia tenía un producto derivado de cannabis que se la daba la Fundación Real of Caring de Colorado, me contacto con la fundación y la verdad que toda la evidencia, los medicamentos, la bibliografía que me enviaron me pareció lógica. Entonces me fui físicamente a la ANMAT a preguntar si podía indicarle a un paciente, imagínate, estamos hablando de un menor de edad, etc. Bueno, si le podía indicar a un paciente un derivado de la marihuana, ubiquémonos que todavía no había ley. No, y aclarar a la gente, aclaremos a la gente que la ANMAT es el agente regulatorio nacional para la aprobación de medicamentos, ¿no? Claro, bueno, me atendieron muy bien en el ANMAT, me dijeron, mire, este producto que tiene tal autorización en Estados Unidos, sí, no habría ningún problema, si los padres están de acuerdo, lo único que para poder retirarlo de la aduana necesita tales y cuales papeles. Así fue, el paciente, la familia, en realidad los papás, fueron a retirar el producto y ese paciente que tenía 2 o 3 crisis importantes epilépticas por mes, te puedo decir que lo sigo viendo al día de hoy y le cambió la vida, porque ese paciente es 1 año y medio, por lo menos, que no tiene ninguna crisis, y es así el ritmo de las crisis los últimos años. Entonces, empecé a medicar más pacientes para epilepsia y después aprendí también que se podía utilizar para otra serie de patologías que después les cuento. Pero quiero responderte la pregunta. 2016 viene el 2017, la ley 27350. ¿Y cómo evolucionó todo en Argentina? Miren, para el 2020, en Argentina se vende el primer medicamento a base de CBD elaborado en Argentina, autorizado por el ANMAT. ¿Por qué? Porque en 2018 la FDA en Estados Unidos, el ente regulatorio de Estados Unidos, por primera vez autoriza un derivado de la planta de marihuana para epilepsia refractaria. Entonces la Argentina pudo hacer lo mismo 2 años después. Y bueno, en el 2021 se autoriza, digamos, la posibilidad de que uno cultive, que haga un cannabis artesanal para uso personal como medicamento, eso se llama Reprocan. En el 2023 se da la autorización para que existan farmacias de magistrales canábicos, donde uno puede hacer la fórmula magistral. Y el año pasado apareció ya un cannabis de fórmula completa, ya no solo CBD, sino el resto de los componentes de la planta, que se llama cannabis rico en CBD full spectrum, que ese cannabis entra en una nueva categoría de medicamentos que se llaman medicamentos de origen vegetal derivados de la planta de cannabis. Así que tenemos, digamos, un abanico ya bastante amplio en Argentina de posibilidades de acceder al cannabis medicinal. Y aclaremos a la audiencia que estás diciendo todo esto y dijiste claro, empezaste por una anécdota de un paciente, varios más, hablaste de la FDA, ente regulatorio de Estados Unidos, y de una presencia mundial muy fuerte, una autoridad mundial muy fuerte, pero que esto está basado en trabajos científicos que se han hecho y que han probado con evidencia científica la efectividad de este producto para la epilepsia y otras indicaciones que las vas a decir en un par de segundos, que la gente sepa que aparte en el sistema nervioso hay receptores endocannabinoides, tenemos los seres humanos, que regulan apetito, sueño, dolor. Entonces,
una cantidad de funciones que es a través de las cuales, modulándolo, tiene su efecto el cannabis. Entonces, tenemos ese sistema que va a depender después, hombre, mujer, edad y particularidades genéticas de cada persona, por supuesto. De ahí que la dosis hay que hacerla o definirla artesanalmente. Contanos, Alejandro, algo de las indicaciones, por favor, de las que están comprobadas con evidencia para pacientes de edad avanzada, para pacientes jóvenes, para ciertas enfermedades en especial, especialmente de nuestra área, la neurología. El cerebro, digamos, del planeta en cuanto al cannabis medicinal, digamos, gracias a los cuales estamos en este momento conversando este tema, tiene que ver con Israel y particularmente con un investigador que fue Rafael Mechulán, que falleció no hace tanto tiempo, a los 90 y tantos años de edad. Él descubrió que nosotros tenemos receptores. Primero que descubrió qué era el THC, qué era el CBD, que esos componentes de la planta actúan en receptores de nuestro cuerpo. Tuvo la imaginación de pensar, pero ¿por qué tenemos receptores para una planta? Debemos tener algo parecido en el cuerpo. Y entonces descubrió nuestros propios endocannabinoides, la anandamida, el 2-acilglicerol, y así descubrió una red, imagínense una red tridimensional que interconecta sistema nervioso, inmunológico y el resto de la economía de nuestro organismo y que actúa como gran regulador. Entonces, en realidad, cuando nosotros ingerimos algún tipo de cannabis, estamos regulando, subiendo o bajando el tono endocannabinoide de nuestro cuerpo. Y en Israel, que evidentemente tiene una gran experiencia, ya tienen, para el año 2021, ya tenían 100.000 pacientes con autorizaciones para utilizar el cannabis medicinal. De los 100.000, 50.000 por dolor. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones en general? Que prácticamente son las que repiten después el resto de los países, incluso Estados Unidos, nosotros. Náuseas y vómitos por quimioterapia. Exacto. Dolor oncológico y dolor no oncológico, o sea, el dolor neuropático, el que corre por los nervios. Imagínense un paciente con neuralgia del trigémino una neuralgia por una neuropatía de las piernas, enfermedades inflamatorias vesicales, caquexia por SIDA, falta de apetito, decís, o sea, anorexia, falta de hambre. Claro, porque para la parte oncológica es muy interesante cómo, primero, te mejora la tolerancia a la quimioterapia porque te saca las náuseas y los vómitos. Segundo, el dolor, te saca el dolor, pero además te mejora el apetito. Exacto. Después está la esclerosis múltiple, sí, que tiene, por supuesto, dolor, pero también la esclerosis múltiple tiene espasticidad. Y se vio que determinadas fórmulas de cannabis que se llaman nabiximols, que ya se están comercializando y que tienen muchos trabajos científicos que lo avalan, justamente mejoran por lo menos en un 30% ese músculo que está muy contraído, que da dolor y que no responde a los relajantes musculares clásicos. Después hay trastornos del movimiento, tics, que se llama enfermedad de Tourette. Alguna forma de Parkinson, por supuesto la epilepsia, ¿no? La epilepsia, el estrés postraumático y la fibromialgia, que entraría dentro del dolor no oncológico, pero hay una lista incluso mayor de patologías que tienen que ver con algunas patologías neuropsiquiátricas y trastornos del sueño. Sí. Así que es un mundo amplio, con fórmulas diferentes y con diferentes trabajos científicos que lo avalan. Me estoy olvidando de nombrar el autismo, TGD o TEA, donde Rafael Mechulán hizo un trabajo muy interesante con 180 pacientes y con fórmulas full spectrum ricas en CBD de cannabis, donde logró ver un 30% de mejoría en la conexión de los pacientes, el contacto visual y la parte cognitiva. 30% en ese sentido, clara mejoría, y 50% mejoría en algunos otros parámetros. Has nombrado una cantidad de problemas, una aclaración para la audiencia, obviamente. Hay una medicina, medicamentos, una cantidad de medicamentos enormes. Digo, para elegir una de las cosas que dijo el doctor Anderson, en la neuralgia del trigémino, hay medicamentos que se deben probar para la espasticidad, para todos los procesos que acabamos de hablar. Hay medicamentos convencionales, usuales, de uso diario, que se pueden probar. Y esta es una alternativa probada con evidencia científica que puede ser efectiva y puede ayudar justamente en problemas
que no son simples. La mayoría de los que acaba de nombrar Alejandro son problemas complejos en medicina, en que los medicamentos que usamos desde hace años, décadas en algunos casos, no son suficientes. Entonces es razonable considerar esta posibilidad del cannabis. Y el potencial que tiene, Alejandro, además, o sea, con los estudios que se están haciendo hoy en día científicos, buscando más evidencia, yo creo que no hemos alcanzado todo el potencial y en el futuro tendremos la respuesta probablemente. Para no crear una falsa expectativa, para situar más a la audiencia, por ejemplo, si seguimos hablando del dolor, incluso de la neuralgia del trigémino, hay medicamentos clásicos que mejoran a los pacientes y que son muy importantes. El tema es que a veces eso no alcanza. Exacto. Entonces los pacientes te preguntan, ¿y si yo tomo cannabis, esto se me cura? Y uno le explica, no, mirá, es muy probable que este dolor te disminuya en un 30%. Esa sería la respuesta más adecuada, que vale mucho ese 30%, pero no es decirle al paciente, te sacamos el dolor en un 100%. Y quizás te moleste menos en lo emocional, en el componente desagradable, que suma un poquito más. Pero también es importante, y ya yéndonos del mundo de lo clásico, que hay un montón de otros cannabinoides que están en la planta que están siendo investigados. Hay uno que es el CBN para trastornos de sueño, hay uno que es el CBG o cannabigerol para todo lo que tiene que ver con lo inflamatorio o con infecciones bacterianas o problemas vesicales, y así podría nombrarles el THCV o tetrahidrocannabivarina para mejorar el síndrome metabólico o la diabetes. Así que vean qué amplio y por qué entonces hablamos de que la endocannabinología es una nueva especialidad médica. Totalmente de acuerdo, sin su potencial completo explotado, pero quiero cerrar, Alejandro, diciéndole a la audiencia que, bueno, saben ellos que este es un programa de bienestar, vos también lo sabés, y que Alejandro es un gran corredor, así que él sigue un estilo de vida muy sano. Es así, ¿no es cierto? Sí, es verdad, es verdad. Realmente la actividad física me encanta, soy corredor. No sé si por salud o porque me gusta, pero me entreno 4 veces por semana, corro bastante, 60 kilómetros toda la semana. Sigo compitiendo a pesar de que, bueno, ya uno le va corriendo el calendario, pero me gusta, me encanta. Y creo que es muy importante entender que primero son los hábitos saludables, después los suplementos y en último lugar los medicamentos. Mira, te he seguido esa carrera de miles y miles de kilómetros que llevas. Olvidémonos de los años, el calendario que dijiste que pasa, no tenemos en cuenta eso. Tenemos que hacer un estilo de vida sana. Más de 60 años es más de 60 años. Y te agradezco muchísimo haber compartido esta disciplina relativamente nueva de la medicina que ayuda a tener una mejor calidad de vida, con muchos problemas médicos que por ahí no tienen solución con otros tratamientos. Te agradezco muchísimo, Alejandro, este tiempo. Mil gracias por la invitación, un placer haber estado en tu programa y saludos a toda la audiencia y los televidentes. Gracias. Hasta luego, Alejandro. Hasta las 20.